Estamos leyendo, estudiando la primera carta de Pedro y nos toca el capítulo 3. Entonces, y ahora vamos acá, al capítulo 3. ¿Alguien quiere leerlo? Y lo vamos analizando. Si alguno encontró algo, cuando llegamos a ese lugar, nos para o pregunta. Bueno, sigo leyendo yo entonces. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa estad sujetas? Porque eso no queda bien en la cultura actual. ¿Qué significa eso? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque se ve que las mujeres de ese tiempo no tenían esta conducta. Y entonces dice, si las mujeres cristianas tienen esta conducta, va a ser un testimonio. No era sometimiento, es otra cosa, porque es algo voluntario que hacían las mujeres. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, o sea, viendo a esas esposas virtuosas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, o sea, ¿por qué? Porque el cristiano, el atavío es el interior, el corazón, y lo que se tiene que ver es eso, el fruto del espíritu, no un atavío externo para llamar la atención. Y de ahí vienen los consejos que Dios le dio al pueblo adventista por medio de Elena de White. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, como decía Salomón, lo peor que puede tener uno es una esposa pendenciera hacia él, ¿no? Si no, dice Sujeta al marido. Lo primero que pensé cuando se sujeta al marido es que es respetuosa al marido principalmente. sí, pero más que, a ver, lo que significa eso es que Dios dijo que ambos tenemos que ser una ayuda idónea. Sí, Ese ayudidores. vínculo de sujeción no es sometimiento o amo que dices y yo lo hago. No, es otra cosa. Es la ayuda idónea. O sea, que ese vínculo de amor se vea que hay amor. Y que los dos trabajan por amor el uno por el otro. O sea, que el marido, como dice Pablo, ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y la esposa ame a su marido y esté buscando el bien del marido. Es el amor, el vínculo de amor, está refiriendo a eso, un vínculo de amor, está sujeto en amor, no un dominio. Y dice, y el adorno tiene que ser interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y eso es para, no solamente las mujeres, para nosotros, para los hombres, para todos los hijos de Dios. Porque el adorno, lo importante es el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque todos los cristianos tenían que ser transformados a imagen de Jesús, los hombres y las mujeres, y eso es lo que se veía, la mansedumbre del Cordero y el amor del Cordero, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces, ¿de qué está hablando? No es que alguien las amenace, sino que por amor hacen el bien, no por deber ni por otra cosa, sino por amor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque si el marido, realmente donde el vínculo más íntimo no manifiesta amor, y bueno, hay algo mal ahí, ¿no? Entonces, tiene que orar a Dios. ¿Para qué? Para que el amor de Dios esté en él y ese amor
con ese amor pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir. Haya vosotros el mismo sentir que con Cristo Jesús. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora, pero eso es solo el fruto del Espíritu. No es algo que uno puede decir, bueno, yo voy a amar. No, es imposible amar si uno no tiene el amor de Dios en el corazón. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo como Jesús dijo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y sigue diciendo, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aparte de hacer el mal, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, está citando el Antiguo Testamento. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues ¿quién los va a poner en un crisol si ustedes hacen el bien? Le está diciendo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, como Jesús dijo, los van a perseguir por causa de la justicia. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto es muy importante, porque un cristiano puede dar razón de la esperanza que tiene, porque, como dice Pablo, el culto tiene que ser racional. Lo que a Dios le agrada, el sacrificio santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional, del cristiano que sabe por qué tiene esa fe. Como dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el que puede dar razón de la esperanza que hay en él es porque tiene la fe verdadera que viene por el oír la palabra de Dios y puede mostrarle a otro con la Biblia, con las Escrituras, cuál es la razón de su esperanza. Y ese es el testimonio del verdadero cristiano, que tiene que predicar la verdad con las Escrituras. Y dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ante todo el que quiera saber cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahora, ¿qué significa esto? A ver si me lo pueden explicar. Y yo creo, perdón, yo creo que los espíritus encarcelados son los espíritus de las personas como nosotros que estábamos antes en la condición de pecadores. Seguimos estando en esa condición, pero sin esperanza. Entonces el príncipe de este mundo nos tenía encarcelados y lo único que nos esperaba al fin del camino era la muerte. Entonces lo que hizo Cristo a través de su obra de amor fue precisamente libertarnos de la maldición que había por haber puesto en nuestras mentes la ciencia de Satanás. Eso es lo que creo. Seguro. Ahora, pero fíjense que esto a veces se toma
lo toman como la inmortalidad del alma. Porque esto, fíjense, ¿cómo se puede entender? Yo supongo que quiero defender la inmortalidad del alma. ¿Qué quiero decir? Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Jesús murió y fue llevado a donde dice Roma, a los infiernos, y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron y ahora están presos en el infierno, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, Pero el ¿quiere decir eso, Pedro? ¿Qué? purgatorio, infierno, no tiene asidero, no vas a defender esa teoría de encarcelado. Eso es lo que el común de la gente puede llegar a pensar realmente. Ya, pero a ver, ¿qué estaría diciendo Pedro? Nosotros tenemos que tratar de entender qué decía Pedro. Y fíjense que Pedro, si nos acordamos en el capítulo 1, ¿qué decía? Que los profetas que hablaron de la gracia venidera, ¿qué hacían? Vamos al capítulo 1. Acuérdense, estamos en el 3:20. 3:20, sí. Sí. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, antes de la venida de Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿no? Dice, porque Él es Jehová el Señor. Por eso cuando vengamos a decir, aquí está nuestro Dios, nos esperado y nos salvará, este es Jehová. Entonces, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, que guiaba a los profetas de Jehová, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, Pablo está diciendo que el Espíritu de Jehová, que Cristo es Jehová y que el Espíritu de Cristo guió a los profetas. Ahora, si tenemos en cuenta esto, lo que Pedro está diciendo acá, que el Espíritu de Cristo es el que guió a los profetas, y vamos al capítulo 3. Cristo, solo un agregado. La primera frase que dijo Jesús cuando inició el ministerio en la sinagoga, que leyeron el libro de Isaías, fue: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, ¿el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jehová? Sí. Solo esa frase no es un Espíritu Santo, es el Espíritu de Jehová. No sé, por eso Pedro dice que el Espíritu de Cristo guió a los profetas de Jehová, porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo es la misma cosa, porque Cristo es Jehová, está diciendo. Sí. Ahora, no, el propio Jesús dijo que tenía el Espíritu de Jehová, que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Así empezó su ministerio en la sinagoga, que lo querían apedrear después, ¿no? bueno, pero él leyó Isaías 61. Buscó en el libro de Isaías, se encontró donde decía, en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Ahora, Cristo antes, ¿quién era? Antes de hacerse hombre. Jehová, porque Él es Dios con nosotros, es el renuevo de Jehová. Y ahora hay dos personas. Pero antes, como dice Pedro, Cristo, ¿quién era? Jehová. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, es el que hablaba por medio de los profetas. Pero cuando se hizo hombre Jehová y apareció Emmanuel, el renuevo de Jehová, otra persona, Jesucristo hombre, tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo, como todos nosotros, porque Jesús hizo nuestro hermano. Jesucristo hombre es nuestro hermano en la carne, entonces tenía que ser el primogénito entre muchos hermanos. Y tuvo que mostrarnos el camino. Y entonces dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y el capítulo 61 termina con la obra de los 144.000, que tienen que decir lo mismo. Sí. Porque tienen que ser ungidos como Jesús. Van a ser panes y levadura ungidos con aceite. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Porque esa es la presencia de Jehová que estaba en él. Por eso Jesús decía: el Padre que mora en mí. Cuando el Espíritu de Jehová está en algún lado, como dice el Salmo 139, Jehová está ahí. Aunque no lo vemos, está el invisible, está ahí. Entonces Jesús, que decía,
el Padre que mora en mí. ¿No? Cuando el Espíritu de Jehová el Señor estaba en Jesús, el Padre, o sea, Jehová estaba morando en Jesús. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Es el que hace todas las obras, ¿no? Claro. El Padre que mora en mí es el que hace todas las obras. Claro. Jesús por sí solo no podía hacerlas. Como hombre, no. Como hombre, ¿Un hombre puede sanar? No. ¿Puede hacer milagros? No. ¿Quién los hace? Dios. no, porque ahora te enseñan cualquier cosa. Dice que Jesús hacía milagros. Todo, y no tienen ese Sí, discernimiento. Jesús hacía milagros. Pedro hacía milagros. Los discípulos hacían milagros. Sí. Pero no por el poder propio, porque lo hacía Dios. Claro, claro. Bueno, entonces volvamos a lo que dice Pedro. Entonces Pedro ahora está hablando justamente de lo que pasó ahí. Entonces, 1 Pedro 3. Vamos al final. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. ¿A quién? A Jehová. Está hablando de Jesucristo, hombre, el Cordero de Dios, padeció para llevarnos a nosotros a Jehová. Venid, volvamos a Jehová. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque Dios le dio vida de nuevo. Ahora, en el cual, fíjense, en espíritu, porque el Espíritu de Cristo es el que guía a los profetas del Antiguo Testamento, y ahora está diciendo, en el tiempo del diluvio, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Jehová el Señor? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, antes que viniera el diluvio, ¿cómo va a pasar ahora? Antes que venga el fin. Hay que predicar. ¿Y a quién mandó a predicar? A Noé. ¿Y quién estaba con Noé? Y Jehová el Señor estaba con él, predicando. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, mientras se preparaba el arca, ¿qué pasó? Y el Espíritu también predicaba con Noé, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, toma las mismas palabras de 1 Pedro 1, 10, que el Espíritu Jehová, Cristo es Jehová, y el Espíritu de Cristo es el que guiaba a los apóstoles. Acá dice el Espíritu de Cristo, es el que con Noé le predicó a quienes, a los que desobedecieron y murieron. Eso está diciendo. Entonces dice, el bautismo, y ahora cambia el tema. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, y este agregado no sabemos si se lo agregó a alguien, porque es algo, y cuando aparece entre paréntesis puede ser un coma, como el coma juanino. Pero dice, el bautismo corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y vamos al capítulo 4. Y entonces sigue diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, ¿quién padeció? Jesucristo, hombre. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como dice Santiago y como dice Pablo, si vivimos según la carne, moriremos. O sea, si nuestros pensamientos son los pensamientos de la carne, y no podemos agradar a Dios. Más si pensamos en las cosas de Dios y queremos hacer las cosas de Dios, entonces Dios nos da el poder necesario para poder seguir ese camino. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿a quién le está hablando Pedro? A los que antes eran idólatras. Y dice abominables idolatrías porque en esos templos había prostitutas y eran orgías.
disipación, orgías, embriagueces, concupiscencias, lascivias. Entonces dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque los cultos a los gentiles es para darle lo que agrada, a la carne. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Fíjense, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio ¿a quién? A los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa esto? Primero de Pedro 4:6. Porque por esto, ¿no? O sea, también ha sido predicado el Evangelio ¿a quién? A los muertos. Como dice, ¿quién estaba muerto? Todos nosotros, como dice Pablo, ¿no? Estando muertos en nuestros pecados, ¿qué pasó? Dios nos dio vida nueva. Entonces, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio ¿a quién? A los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa el amor cubrirá multitud de pecados? Y la obra de Cristo es una obra de amor. Por eso que el amor es lo que cubre todas nuestras miserias. Cuando en el libro de Isaías Dios dice, ¿qué me trajiste a mí? La sangre de los holocaustos, todas esas cosas. Dice, no, pusiste sobre mí tus pecados y todas tus miserias y todas tus maldades las pusiste sobre mí. Y yo los voy a perdonar por amor de mí mismo. Creo que viene por ahí. Sí, por ahí. Y por lo que dice Pablo. El que ama no hace mal al prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque cuando ustedes tengan amor, y ya no va a haber más pecado en ustedes, ¿eh? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, ustedes hacían todas las cosas que él acaba de nombrar. Pero el que ama ya no peca, porque el amor tomó el lugar de las otras cosas. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. ¿Y cuál es el don que ha recibido? No solamente los dones del Espíritu, todo lo que tenían, dice, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque Jesús nos enseñó a orar, ¿por qué? Por el reino de Dios y su justicia. Y nos dijo que, aparte de eso, todas las cosas que piden los gentiles, Dios también nos va a dar sin que se la pidamos. Entonces, pero por eso Pedro dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, ¿qué tiene que hacer? Predicar el Evangelio, predicar las promesas de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para que Jehová sea glorificado por Jesucristo, porque a Jehová pertenecen la gloria y el imperio por los siglos, siglos. Amén, como Jesús nos enseñó a orar. Amados, dice, y ahora empieza otro tema, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque está hablándole aquí a los cristianos que buscar vivir piadamente y están siendo perseguidos. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, sí, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, si los persiguen, y pónganse contentos, porque eso indica que son sal. Como decía, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Ahora, nos persiguen, señal de qué? De que empezamos a ser una luz, decía Jesús. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y esto es importante para nosotros. Porque en el último tiempo el juicio empezaría ¿por quién? Como Dios lo anunció por todos sus profetas, por su pueblo. Pasa por en medio de Jerusalén. Ponles una señal en la frente. ¿A quién? A los que están en Jerusalén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de los cristianos que no obedecen? ¿Y qué van a hacer ese tiempo? Van a hacer cizaña. Y van a ser puestos, como Jesús dijo, cortados, hechos del fuego. Y si el justo con dificultad se salva. Fíjense esto. Y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Como dice Pablo, preocupaos por vuestra salvación con temor y temblor. Y Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿están siendo perseguidos? Sí, los cristianos verdaderos siempre. Los falsos son alabados y halagados, pero los verdaderos cristianos siempre van a padecer persecución. Y ahora termina la última parte de 1 Pedro, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ¿qué ruega? A los dirigentes de la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Y esto es importante, porque Dios nunca actúa por la fuerza. Cuando se actúa por la fuerza, ahí no está Dios. Como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Porque Dios siempre actúa voluntariamente. Pero como vimos en nuestras lecciones, algunos hermanos piensan que Dios nos va a sorprender con alguna cosa. No, Dios no actúa de otro modo que voluntariamente. Ahora, y para que justamente Dios actúe con nosotros y nosotros respondamos voluntariamente, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y esa tiene que ser nuestra voluntad. Esa es la diferencia entre la verdadera religión y el Dios verdadero del falso. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como el hombre pecado que se hace adorar y se enseñorea, como Satanás quiso enseñorearse de sus hermanos y se sienta en un trono y se pone una corona y se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y todo el que quiere enseñorearse de su hermano hace lo mismo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el primogénito entre muchos hermanos, el príncipe de los ejércitos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Y eso es lo que todos tenemos que hacer y tenemos que aprender de este ejemplo. Igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea, respeten a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue diciendo, porque esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos, entre ustedes no va a haber uno mayor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces esto es lo que Jesús nos enseñó a hacer, orar a Dios por sus promesas y ponernos manos de Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios, este era el pueblo que conocía a su Dios, y Dios lo cuidaba. Y Dios llevó a su iglesia al desierto y la cuidó en el desierto y la protegió por 1260 años. Y sigue diciendo Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque estaba en medio de conflicto, eran conscientes, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ¿qué pasa? Dice Pedro. Ojo, no son ustedes los que son perseguidos, todos los cristianos, todos los que tratan de vivir piamente en Cristo Jesús son perseguidos en todo el mundo. Mas el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina el sermón o la carta de Pedro y viene la salutación final. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. ¿Y dónde estaba Pedro? En Roma. ¿Y cómo la llama? Babilonia, como Jesús, Babilonia, Sodoma y Egipto. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así termina la carta de Pedro. Esta es la carta de este pescador que era tosco, que era... Y ahora ya estaba viejo, ya estaba por ser sacrificado, porque iba a morir en Roma. Y este es el mensaje de él para sus hermanos y el mensaje de Dios para nosotros. Y bueno, este es el mensaje de Dios. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues se quedaron callados. No preguntaron o todo les pareció bien. O sea que esta carta no han metido la mano, por lo que pudimos ver, nuestro amigo Jerónimo. O sea, está todo bien, es fiel. La tradujo, no sabemos si es fiel. Ahora, pero lo que quedó no genera ningún problema a un cristiano que hace lo que Dios dijo, pone línea sobre línea toda la palabra de Dios. Porque estas palabras se pueden usar y las usan para torcerlas, para decir que hay espíritus encarcelados en el infierno y Jesús cuando resucitó fue y les predicó. Mejor dicho, cuando murió y descendió al infierno les predicó ahí. Eso es lo que enseña Roma. Ahora, pero al Hijo de Dios, al que pone línea sobre línea estas palabras con todas las de la palabra de Dios, eso no le causa ninguna dificultad. Entonces lo que vimos es que lo que está escrito, aunque alguno lo pueda torcer, al Hijo de Dios, al que pone línea sobre línea todas las palabras de la Biblia, no le va a generar ningún problema, como dice Elena. Claro. Si la ponemos como parte de la perfecta cadena, claro, no va a generar ningún problema. Ahora, si alguien quiere usar estas palabras para otra cosa, las puede usar. Así es. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar este estudio, vamos a terminar de grabar.
y vamos a orar nosotros.